minutos. Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana. Buenos días a todos los oyentes que día tras día nos honran con su sintonía en este programa El Sol de la Mañana por Sol 106.5, la más interactiva, y a través de la internet en todas partes del mundo, solfm.com. Señores, mi consejo de hoy va dirigido al conocimiento de una palabra que hace mucha falta en la República Dominicana, y en especial la dedico a los que me están escuchando en estos momentos conduciendo sus vehículos. La palabra prudencia. Mi consejo de hoy tiene que ver con la prudencia. Si buscamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, oigan cómo se define prudencia. Una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguir o huir de ello. Significa templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Este país le hace falta que los dominicanos y dominicanas nos comportemos con prudencia. Hace falta más prudencia en el comportamiento de nuestra sociedad. Y me dirijo especialmente a los que están manejando en estos momentos que me escuchan, porque el principal problema, o donde se refleja la mayor falta de prudencia en la República Dominicana, es cuando se está manejando. En todas las sociedades, usted analiza el comportamiento de la sociedad cuando está manejando. Si usted ve que es una sociedad que tiene los carros en sus respectivos carriles, donde se ponen las luces direccionales para cambiar de carril, donde respetan las señales de tránsito, usted dice, esta es una sociedad organizada. Fíjense cómo se maneja en Estados Unidos, que no importa que hay ciudades con mucho tránsito, con muchos vehículos como Nueva York, como Los Ángeles, sin embargo usted ve que están uno detrás del otro esperando con prudencia el buen comportamiento. Pero aquí usted ve que esto es una selva, un salvajismo, una jungla, cuando se está manejando, que se le atraviesan de un carril a otro y se le meten por adelante y le rebasan por el carril de la derecha, y si tienen que doblar a la izquierda, cogen el carril de la derecha porque es el que está menos transitado y doblan en U así, atravesándosele a todo el mundo por el medio. Cuando un semáforo se pone en amarillo, en vez de tomar moderación y frenar y reducir, lo que hace es que ahí es que arrancan con duro y aceleran con más fuerza el acelerador para poder cruzar. Entonces hace falta prudencia, moderación, poder detenerse a discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo para seguir lo bueno y rechazar lo malo. Seamos prudentes. Miren, señores, a propósito de prudencia, en la República Dominicana nosotros tenemos que entender que la situación con los haitianos tiene que regularse como establece la sentencia que se debe regular, con el cumplimiento de las leyes, con el cumplimiento de la Constitución. Hay un refrán, hay una máxima en derecho universal que proviene del latín que dice dura lex et lex. Significa que la ley es dura, pero es la ley. Usted no puede estar al margen de la ley, de espalda a la ley, porque entonces, ¿para qué tenemos las leyes? ¿Para qué tenemos la Constitución? La Constitución manda y las leyes mandan lo que es el proceso de regulación de los ciudadanos extranjeros que visitan la República Dominicana. Y a través de esta sentencia tan criticada, tan cuestionada, tan vapuleada, se inició ayer el proceso de regulación de los haitianos ilegales en la República Dominicana. Que no son solamente los haitianos, es a todos los extranjeros que estén ilegales, pero los haitianos son los más comunes en esta situación. Entonces, la regularización que se inició ayer es un ejemplo no solamente para la República Dominicana, sino para todos los países que están trabajando con un problema de migración. Eso que se inició ayer en la República Dominicana con la tarjeta que se le dio a la señora Marie-Étienne de Sir Joseph, con el permiso de residencia que se le entregó, es lo que quieren hacer los Estados Unidos con la ley de migración. Ustedes han oído el tema de la reforma de la ley de migración que se está llevando a cabo, que se está debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos. Ustedes saben qué es lo que dice esa ley y qué es lo que pretende esa modificación a la ley, entre otras razones. Eso que se hizo ayer en República Dominicana, que todos los ilegales que están ilegales en Estados Unidos puedan ir a una oficina y decir, mire, yo estoy aquí ilegal.
yo entré porque mi papá y mi mamá me entraron chiquitos, o mire, yo entré por México, me metí por un hoyo, o brinqué tres montes, o yo entré con unos papeles falsos, o yo entré nadando por uno de los lagos de Canadá, cualquier cosa. Entonces, cuando se presenten a la oficina y demuestren que están en condición ilegal en los Estados Unidos, entonces los americanos van a darle una tarjeta para registrar esa persona, tal y como se hizo ayer aquí en República Dominicana. Entonces los dominicanos iniciamos ayer un proceso que los Estados Unidos tienen años por discutiéndolo en el Congreso, por aprobarlo en el Congreso para iniciarlo. Entonces, independientemente de que usted quiera seguir cuestionando la sentencia o que usted siga estando en desacuerdo con la sentencia, es una verdad irrefutable y es un hecho muy positivo para el país que se inicie ese proceso de regulación sobre el tema de las condiciones ilegales de los ciudadanos extranjeros, sobre todo los haitianos. Miren otra cosa. El Congreso en los países con sistemas democráticos tiene su origen en la democracia de Atenas, en Grecia, y más desarrollada en la antigua Roma. Roma tenía los emperadores, los césares. Y entonces cuando usted era emperador, cuando usted era un césar del Imperio Romano, usted era un todopoderoso. Entonces, la sociedad romana decide conformar un consejo de sabios. Por lo general eran personas de avanzada edad, de mucha experiencia, que se reunían para analizar los temas de interés para la sociedad romana. Y de ahí viene el Senado, de Senactus, que es personas de edad, un consejo de sabios. Así nacen los congresos en los sistemas democráticos. Entonces, el objetivo de los congresos es ser una especie de equilibrio, de contrapeso, de balanza a los poderes o a las decisiones del poder ejecutivo, que el presidente es el símil de lo que antes era el emperador, lo único que con limitaciones porque no tenía ese poder todopoderoso que tenían antes los emperadores de la antigua Roma. En la República Dominicana, que fueron los que contribuyeron en gran medida con el deterioro y la caída del imperio, porque en la época de la República había surgido el Senado, después tú me excusas, Víctor, como se llamaba la Cámara de Diputados, la Asamblea de los Plebeyos. Claro, porque eran representantes más de la base social que de la oligarquía. Que era un contrapeso al Senado, claro. El Senado que era un consejo de sabios, de gente ya más o menos consagrada, etcétera. Entonces, la población no se sentía representada en esos sabios y buscó una representación más genuina. Exactamente. Se equilibró el asunto con, bueno, vamos a hacer una asamblea para los plebeyos, que también tenía algunas facultades limitadas, pero la tenía porque ellos modificaban leyes del Senado o vetaban, hacían una serie de cosas que le daban un equilibrio a la sociedad. Entonces, cuando la república se cambia por el imperio, por el emperador, entonces viene el dominio absolutista de un hombre que marcó el inicio del fin del imperio. Si la república se mantiene como una sociedad inclusiva y no se transforma en una sociedad extractiva, que fue lo que creó el imperio, sabe Dios por cuánto se extiende el dominio de Roma. Del Imperio Romano. Pero el objetivo, el origen histórico de los congresos es servir de contrapeso, de auditores, de balanza, de observadores de las decisiones del Ejecutivo. Pero en la República Dominicana, lamentablemente, desde las elecciones de 1996 a la fecha, cuando se modificó la Constitución en el 94 para que las elecciones congresuales y municipales vayan separadas de las presidenciales, tenemos ya desde el 96 al 2016, van a ser 20 años. Entonces, desde 1994, 22 años, que no se celebran elecciones juntas. En la República Dominicana,
los gobiernos han tenido, los partidos que han estado en el gobierno, salvo 2 periodos de 2 años cada uno, han tenido las mayorías en sus congresos. Cuando Leonel Fernández gana las elecciones del 96, el Congreso que estaba ejecutando, que estaba en ejercicio del 94 al 98, era un Congreso afín a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque era mayoría del Partido Reformista y del PLD, y el Partido Reformista había apoyado a Leonel y al PLD, y entonces juntos, el Partido Reformista y el PLD hacían mayoría, hasta 1998. Él la ganó después. No. El presidente Fernández llegó con un Congreso opositor. No, Julio, llegó con un Congreso a favor, porque acuérdate que las elecciones del 94, Jaime David Fernández, que era senador, y después Bauta, que fue que lo sustituyó, hacía mayoría en el Senado junto con los reformistas y desplazaban a los PRDistas. Y después en el 98 es que el PRD logra esa mayoría. Y entonces Leonel gobierna los 2 últimos años del 98 al 2000 con un Congreso en contra. Acuérdate cómo fue el cambio. Que las elecciones fueron malas para Balaguer, pero buena para el Congreso. Sí, entonces, porque le quitaron 2 años a Balaguer en el 94, pero le dejaron los 4 años a los senadores y diputados. Entonces el Congreso siguió. Sí, y era un Congreso afín a Leonel. Los 2 primeros años. Leonel tenía una minoría. Bueno, como PLD. Pero como Partido Reformista y PLD juntos, que venían de la alianza del 96, le dieron mayoría a Leonel. Esos primeros 2 años le aprobaron a Leonel todo lo que mandó. La reforma de la Comisión de la Reforma de la Empresa Pública. Sí. O sea, Leonel gobernó sus 2 primeros años del 96 al 98 con un Congreso que era mayoría de PLDistas y reformistas. Después en el 98 gana el PRD y ahí Leonel tiene un Congreso adverso durante 2 años, del 98 al 2000. Pero después surge Hipólito en el 2000 y del 2000 al 2004 gobierna con el Congreso a favor. Leonel llega en el 2004. Dice el Sarante que era tan afín a Leonel que cuando se estableció la Suprema Corte él no logró un solo juez ahí. Bueno, porque ahí ya Balaguer se empeñó en que fuera el doctor Jorge Subero Isa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no era el candidato de Leonel Fernández. Pero lo que pasa es que en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, Leonel tenía minoría, porque ahí obedecían más a los intereses de Balaguer como líder reformista. Acuérdate que lo que pasó fue que se produjo una división en el PRD. No, eso es de Peguero Méndez. Sí, pero pero eso en el 98. Eso en el 98. Pero Peguero era el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Y siguió lo que iba a seguir en la reelección de Peguero, pero Peguero era el presidente de la Cámara de Diputados. Pero era Peguero lo deja Peña Gómez ahí, ¿no? Sí, pero era un hombre que al final de cuentas negoció con Leonel Fernández y el apoyo del bloque PLDista lo mantuvo en contra de Wilton Arnaud, que fue el que apoyó, el que eligió el bloque PLDista. 2 años después, cuando ganó Wilton Arnaud, se hizo diputado, iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados para sustituir a Peguero. Que Leonel lo despidió diciéndole nos vemos, presidente, y después mandó a votar por Peguero Méndez y eso le costó la vida. La mayoría de la Cámara de Diputados era del PRD. La mayoría, ¿cuántos senadores? Pero cuando se fueron Peguero y los diputados del PRD que se fueron, hacían causa común con el PLD y le daban mayoría al PLD. Cuando se fue Peguero con los votos de los diputados que lo apoyaron, le dieron mayoría al PLD, porque la alianza de los pegueristas con los PLDistas. Algún congresista de la época no llame, Víctor. Ahí estaba, Bauta estaba en el Congreso. Bauta era senador. Bauta era senador. Pero en la Cámara, Reinaldo era diputado en ese momento. Reinaldo era diputado en ese momento. O Reinaldo sustituyó a Danilo, no. El diputado era Danilo Medina. No, quien sustituyó a Danilo fue Monchi. No, Monchi fue. Monchi fue que sustituyó a Danilo como presidente de la Cámara. De la Cámara de Diputados. Sí. Como presidente de la Cámara de Diputados, como diputado lo sustituyó Reinaldo. No. Monchi no lo podía sustituir. Monchi es de Santiago y fue diputado por Santiago. Y Monchi era diputado. Monchi lo sustituyó. El que lo sustituyó fue Reinaldo. Como diputado fue Reinaldo. Sí, pero como presidente de la Cámara, el que sustituyó a Danilo fue Monchi. Pero sí, la curul de Danilo. Renunció de la Cámara, no renunció de la Cámara de Diputados, renunció presidente de la Cámara de Diputados. Sí, pero cuando asume la secretaría de la pero él salió electo. Sí, pero él salió electo diputado del 94 al 98, Danilo Medina. Y salió en el 96. Danilo Medina salió electo diputado por el periodo 94-98. Exacto. En el 96, cuando Leonel gana, Danilo entonces asume la secretaría de la presidencia y esa curul de su diputación termina el periodo Reinaldo Párez Pérez del 96 al 98 y después en el 98 es reelecto como diputado. Pero ¿a qué voy con esta secuencia histórica? Que del 96 a la fecha todos los gobiernos han tenido mayorías en el gobierno. El mismo partido que ha estado en el Ejecutivo ha tenido el control del Legislativo. Entonces, el Poder Legislativo se ha convertido en un sello gomígrafo del gobierno y esa no es la función de un Congreso. Entonces, hoy tenemos a mi buen amigo Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Bicameral que estudia el presupuesto, senador por la provincia de Pedernales,
diciendo, estamos discutiendo con el gobierno para mandar un adendum al presupuesto, para modificar el presupuesto, incluir los 100 millones de Montegrande y hacer otras obras de interés para los senadores del sur del país. Señores, pero es que eso no hay que hablarlo con el Ejecutivo, porque es que la Constitución manda que se tiene que mandar el presupuesto del Estado al Congreso, para que el Congreso lo estudie, lo conozca y lo apruebe. Entonces, la facultad del Congreso es modificar ese presupuesto. El Congreso tiene facultad para modificar ese presupuesto. ¿Cuál es esa pleitesía? ¿Cuál es esa reverencia? ¿Cuál es ese exceso de servilismo que desde el Congreso Nacional se tiene que presentar ante el Poder Ejecutivo? Usted puede mantener relaciones cordiales, respetuosas, de colaboración. Es más, usted puede llamar al ministro de Hacienda y a los ejecutivos, a las autoridades del gobierno y decirle, miren, nosotros estamos pensando modificar el presupuesto en esta partida para poner esto de aquí a allí, de allí a aquí, esto modificarlo por tanto, con tanto, etcétera. Y hacerlo de manera consensuada, pero no rendir una pleitesía de una manera servil, de una manera tan indigna como se está viendo que se está manejando el tema del presupuesto del 2014. Y usted no le está haciendo un favor al presidente de Danilo Medina, aunque sea de su partido, porque usted está lesionando la fuerza institucional de un Congreso que en términos de fundación histórica de los Congresos es para servir de balance, de contrapeso de un gobierno, no de sello gomígrafo de un gobierno. Entonces, aquí no podemos seguir. Por eso ustedes ven que hoy dice el director de la deuda de Petrocaribe, ustedes ven las declaraciones del señor José Ramón Suriel, coordinador de la oficina de Petrocaribe, que dice lo que yo tengo más de un mes diciéndole a todos ustedes aquí día tras día, que la deuda de Petrocaribe anda por los 3.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el país le coge fiado el petróleo a Venezuela, no se lo paga a Venezuela, pero el gobierno sí se lo cobra al contado a los dominicanos y dominicanas cuando van a las bombas. Entonces, hay muchísimas situaciones equivocadas de este gobierno que el Congreso debería tomar cartas en el asunto para corregirlas. Pero entonces el gobierno, el Congreso, con una actitud servilista, con una actitud dependiente, porque son mayoría del mismo partido de gobierno, le hacen un flaco servicio al país. Yo creo que estamos a tiempo de reconsiderar, creo que sería un mal ejemplo y un mal precedente y un mal comportamiento de parte de los senadores y diputados oficialistas que quieran pedirle al gobierno que modifique el presupuesto y que vuelva y mande un adendum para que entonces nosotros lo aprobemos tal y como ustedes lo mandaron. Pero señores, ¿por qué renunciar a una facultad que la Constitución de la República le otorga a cada uno de los senadores y diputados del Congreso del país para modificar ese presupuesto? No al servilismo, no a la actitud indigna, no a hacer un sello gomígrafo. Vamos a trabajar en función de coayudar, de cogobernar, corrigiendo lo que está mal, como dijo Danilo Medina en su campaña, no siguiendo lo que está mal, haciéndolo bien, no seguir haciéndolo mal, porque reitero lo que siempre he dicho, el presidente Danilo Medina en su campaña dijo que iba a continuar lo que está bien, a corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Pero sobre la práctica vemos, con ejemplos como este, que lo que se está haciendo es continuando lo que estaba mal y seguir haciendo lo que siempre se ha hecho. Cambio y fuera, Mauricio.